Pues bueno, yo soy IamVR, y aunque a mí me gusta más IamVR, de Verónica Rodríguez y de Virtual Reality. Hay quien dice que nací para la realidad virtual. Realmente me gusta y me apasiona mucho, así que esa es la coña con la que me presento, ¿no? Y bueno, os vengo a hablar un poco de las nuevas fronteras para las marcas que suponen pues la realidad virtual, en concreto en el formato de branded content. Como os ha contado un poquito Sergio, yo estudié Transmedia Storytelling y Branded Content y por eso os vengo a hablar hoy de ello. Me puse las gafas por primera vez en el 2015 de mano de Nicolás Alcalá, que fue uno de los fundadores de Future Lighthouse, que quienes estáis en la industria conoceréis que fue una de las pioneras narrativas en realidad virtual, que lamentablemente ya no existe, pero nos ha dejado un gran legado, desde luego. Y también estuve un par de meses de prácticas con New Horizons, los actuales Virtual Voyagers, después de mi certificado de producción de realidad virtual y aumentada en la UTAD, que me dejó con ganas de más. Entonces me fui un par de meses a Los Ángeles, a Upload VR, a estudiar Unity Development, aunque admito que no lo conseguí del todo porque en la parte de programación pues ya me lié un pelín. Pero bueno, fue un intento y aprendí un montón de cómo funciona la realidad virtual por dentro. La gente también me conoce un poco porque he sido parte de Oasis, que fue una empresa que estuvo ahí un par de añitos un poco impulsando las startups de realidad virtual en Madrid y en Valencia, y porque estuve organizando varios eventos a través del Meetup de XR World Madrid, del que también es parte Carlos, Juan Virtual y mucha otra gente, y por haber presentado el año pasado en octubre el informe el informe XR, que era el estado de la industria de la realidad virtual y aumentada en España, con un análisis de 280 empresas y los resultados que nos daban a nivel de un montón de cosas que son muy interesantes y que si realmente no le habéis echado un ojo os aconsejo que lo veáis. Y por último, y por más recientemente, por la organización del Virtual Reality Day aquí en Madrid, del cual he tenido el placer de organizar tanto en 2008 como en 2009. Solo estoy checando que no hay ningún problema técnico. Parece que no. Bien, entonces, ahora, ¿de qué os voy a hablar yo? Pues os voy a hablar de qué es el Branded Content, porque entiendo que mucha gente que viene a este webinar puede estar familiarizada con la realidad virtual, pero el Branded Content puede escapársele un poco. Cuáles son sus claves, por qué es importante, qué ejemplos de Branded Content y realidad virtual yo considero que son interesantes, y por no poner miles, pues os he traído 3 en concreto. Y también un poco una parte de análisis de qué aprendizajes del Branded Content aplicados a realidad virtual podemos sacar, y unas poquitas conclusiones y reflexiones finales. Entonces, empecemos. ¿Qué es el Branded Content? Bueno, esta es como la mayoría de términos que se van creando en los últimos años. Siempre hay debates sobre qué es, qué no es, si es esto, si es lo otro, si se parece. Igual que con la realidad virtual aumentada, mixta, extendida pasó, pues con esto fue un poco lo mismo. Pero en sí, el branded content, aunque habrá que en académicos que me lo discutan, es una especie de formato publicitario que no es una publicidad tradicional. Digamos que normalmente cuando vamos a la tele, ¿vale? O los que todavía veamos la tele un poco, vamos a ver una serie, vamos a ver un concurso, vamos a ver el noticiario, y lo que hay entre medias son los anuncios. Eso es el contenido que nos empuja, ¿no? Que nos empujan en plan de mira este anuncio, y el cambio, el contenido del que nosotros tiramos, del que nosotros queremos ver, serían esos contenidos, ese telediario, esa serie, esa película de las 3 de la tarde. Y básicamente el branded content lo que intenta es que en vez de que una marca haga un anuncio que nos esté interrumpiendo constantemente en lo que nosotros queremos ver, que esa marca sea la que cree el contenido que uno quiere realmente ver. Hay términos que hablan del branded entertainment o del advertainment, que es básicamente un poco por el mismo lado, ¿no? El crear contenidos de marca, a que aquí ya en el entretenimiento pues se habla también más de experiencias. A lo mejor toda la parte de VR sería más afín a la parte de advertainment o de branded entertainment, pero en sí el mensaje que tiene que quedar claro es que es de alguna manera la creación o integración natural del contenido de marca, original de una marca, que crea ese contenido para que nosotros de alguna manera queramos consumirlo porque es entretenido, ¿no? Que de esto vamos a hablar un poco, de cuáles son las claves del branded content, pero también quiero que entendáis que el branded content tiene muchos formatos. Un branded content puede ser una película, un branded content puede ser un hilo de Twitter o una serie de perfiles de Twitter de algo, puede ser una experiencia de realidad virtual, puede ser un libro, una aplicación,
un videojuego, como veremos que es el caso, y en concreto, digamos que ya porque quede claro, una definición de ese contenido, o sea, realmente es una co-creación de un contenido por parte de una marca, de forma que el consumidor pueda verse atraído por ese contenido. Esa es como una parte fundamental, no es un anuncio, es algo que realmente nos gustaría, un evento al que querríamos ir, una serie que querríamos ver, un libro que querríamos leer. Pero es importante que ese contenido refleje los valores de la marca, que de alguna manera la marca se refleje en ese contenido, ¿no? Y su objetivo del branded content no es tanto generar ventas o tener unos KPIs específicos, sino es generar como una notoriedad y una simpatía hacia la marca, ¿no? En vez de aumentar las ventas de un producto o de un servicio. Entonces, las tres claves, digamos, del branded content son, aparte de que sea contenido co-creado por una marca, tiene que cumplir como con uno de estos tres requisitos, o básicamente lo que se busca de un buen branded content es que o bien sea informativo, que te ofrezca información relevante, o bien que sea entretenido, que te ofrezca algún tipo de entretenimiento relevante, satisfactorio y demás, o que te sea útil, ¿no? Que estás ahí, por ejemplo, yo recuerdo un anuncio de una revista que tú lo podías arrancar, convertir en un brazalete y conectarlo con tu teléfono de Nivea, para que cuando los niños se te fueran muy lejos de tu zona, la esta, que además se cargaba por luz solar, te avisaba de si tu hijo se había ido muy, muy lejos. Pues esto realmente es utilidad, pero refleja los valores de la marca a nivel de que es un contenido, que es una marca que se preocupa por ti y por los tuyos, ¿no? Y de que no los despistes del sol y demás. Entonces, ya en concreto os voy a hablar de mis ejemplos favoritos. Son, para los conocedores del branded content, son ejemplos bastante antiguos, pero realmente para mí no cambia la fecha, porque son muy buenos. Este de aquí lo hicieron entre Intel y Toshiba y se llama The Inside Experience. Digamos que fue una especie de proyecto social, porque aunque era un formato de ficción, se entrecruzaron mucho lo que era real y lo que era ficción, en el cual teníamos a una chica que de repente se encontraba encerrada en una habitación como si la hubieran secuestrado y solamente tenía un ordenador para hablar con el mundo. Si tenéis el vídeo entero en YouTube, pero si lo cuento así parece que os estoy contando una película, ¿no? Y si vemos el vídeo de aquí adelante parece que estamos hablando de una película, pero es que había momentos donde la realidad y la ficción se cruzaban, como digo, porque había una serie de personajes que estaban en ese mundo de Twitter, de las redes sociales tal y cual, que eran los supuestos amigos de esta chica, que estaban intentando averiguar dónde estaba, ayudarla con pistas, y la gente empezaba a creerse que aquello era real y estaban intentando seguir un poco la odisea de esta mujer y ver de qué manera podían ayudarla a salir de esa habitación con su única forma de conexión, que era el ordenador. Entonces, esto fue una especie de proyecto social, pues eso, porque la gente se involucró para salvar a Cristina, como un trending topic de Twitter y demás, y porque también venía un poco de que un ordenador, digamos, no, un fabricante, perdón, de procesadores y demás, te hable del tema de la seguridad, del tema de conectar con la gente, de lo peligroso o lo útil o no que puede ser, de la privacidad. Todo ese contenido lo hicieron de esta manera. Esto sería un buen ejemplo de branded content. Y en ese sentido, a mí una cosa que me pareció muy curiosa es que, además de ese contenido, Intel y Toshiba crearon otros tres que venían, digamos, jugando con el mismo concepto, el de Inside Algo. Y utilizaron formatos completamente diferentes. Si en el primero veíamos que era un poco temática terror, aquí teníamos The Beauty Inside, que era como una especie de comedia romántica en la cual una persona siempre se despertaba teniendo un aspecto completamente diferente y al final se enamoraba de alguien y tenía que ver cómo decirle que cada día se despertaba como una persona diferente. The Power Inside era comedia absurda, de esta un poco de terror malo, muy simpática. Y What Lives Inside era un poco para un público un poco más infantil, era como una fantasía estilo Tim Burton, también muy, muy entretenida. Entonces, a través de diferentes formatos, la marca iba trabajando un territorio de diferentes contenidos que quería comunicar. En ese sentido, otro ejemplo que me pareció muy interesante, y este sí que es más reciente, es que Tinder creó una serie interactiva que se llama, os dejo por aquí el vídeo
rulando, pero básicamente imaginaros que a través de vuestro móvil, solamente con el mismo movimiento de hacia la derecha o hacia la izquierda, podéis decidir lo que le pasa a ciertas personas en una especie de ficción en directo en la cual se enfrentan a el último día en la Tierra, a un apocalipsis, y básicamente tienes que decidir si eres buena persona, mala persona, si dejas tirado a alguien, si sigues por allí, si sigues por allá. Y todo esto, más allá de lo entretenido que era, que se publicaba todos los domingos a una hora en concreto, que tuvo un seguimiento bestial, y no estoy poniendo el vídeo, perdón. Más allá de que era un contenido, digamos, no solamente para ver, sino también para interactuar, ¿no? Que en un momento tenías que tomar decisiones de qué harías. Lo que a mí más me sorprendió de esta acción es que ellos recogían todos los datos de las personas que habían estado jugando a esta ficción para luego buscarles un match acorde, ¿no? Rollo, vale, tú eres de los que dejabas tirado a todo el mundo, pues mira, esta persona también, igual sois el uno para el otro. O sea, no me refiero a que sea así, pero realmente estamos ante un contenido muy, muy interesante y un ejemplo de tomarse las cosas con un poco de humor, de hacer match y de hacerlo interactivo, ¿no? Y creo que fue todo un acierto por parte de Tinder. En sí, os podría hablar de muchos ejemplos, pero he querido coger algunos de los más anecdóticos como para hacer como un rayo de luz. Simplemente, mirad Red Bull. Red Bull es una marca que ha trabajado muchísimo su territorio de marca, que es el de los deportes de riesgo, la adrenalina, todo lo que sea peligroso, ¿no? Pero asociado a algo poderoso como es el deporte. Y pues tiró a este señor desde la estratosfera, creo que era, y todo el mundo lo vio. Eso es un contenido que, o sea, era una marca tirándose, bueno, era un señor, pero me refiero que es algo porque la gente estaba dispuesta a ver y de hecho hubo mucha gente buscando cuando ocurrió este momento. Otro contenido podría ser la película de Lego, por supuesto, o sea, aquí estamos viendo el propio Lego cobrar vida, ¿no? Uno de los más antiguos es la guía Michelin. O sea, nunca os habéis preguntado por qué aquello de Michelin con lo de las ruedas y tal y cual, pues porque fue uno de los primeros contenidos que se creó para que durante las rutas que se hacían en coche bastante largas hubiera como puntos de descanso, de encuentro para poder comer y demás. Y otro ejemplo antiguo fue el de Popeye, que aunque no lo creáis, Popeye se creó como una tira cómica de periódico por parte de los creadores, iba a decir, de los agricultores, de los que cultivaban las espinacas, porque necesitaban que la gente comiera más espinacas y empezaron a hacer unas tiras cómicas con Popeye y al final se convirtió en toda una serie. Y luego por aquí tenemos otros dos ejemplos de BMW y de Dumb Ways to Die, es bastante simpático, es una serie de vídeos musicales y de piezas que hicieron desde el metro de Londres para concienciar a la gente de las muchas formas estúpidas de morir que había en el metro y para que la gente anduviera con un poco de cuidado. Y el caso es que se redujeron bastante los accidentes desde aquella campaña y la canción es súper contagiosa, ya os lo aviso. Entonces, creo que voy a toda velocidad, pero como también íbamos con un poquito de retraso y por si acaso luego hay tiempo para preguntas, pues yo sigo avanzando. Ejemplos de realidad virtual y de branded content. Os voy a contar la historia de el caso de branded content más reciente que además he tenido la suerte de probar en primera persona, porque muchas veces nos pasa que con realidad virtual y demás, y en general con el branded content, si no tienes el momento de enterarte de aquella acción, de aquella promoción o de lo que sea, lo pierdes y ya no lo puedes volver a probar. Pues gracias a Dios nos enteramos de esta acción y pudimos las compañeras de Exerworld ir a probarla. Y esto es una experiencia que ha producido Audi y, voy a mirar la chuleta, Glassbox Tech, que básicamente nos invitaba a probar el coche del futuro, ¿no? A través de un formato escape room. Os voy a poner un poco el vídeo, pero básicamente, bueno, este vídeo decir si funciona, que no me digas esto. Vale, sí, genial. Este vídeo, decir que no es cogido de internet, esto es un vídeo que nos grabaron a mí y a los otros 3 compañeros con los que fui y somos nosotros en aquellos trajes de aeronauta de Audi jugando en realidad y
y como veis ahí había como una parte de feedback áptico y demás súper interesante. En este sentido, decir que Audi, para comunicar que tenían un nuevo coche del futuro, creó toda una experiencia que nos llevaba desde, además, multijugador, que nos llevaba a buscar una serie de claves para para poder ir al futuro y encontrar un poco una serie de claves, todo con un storytelling bastante currado, como os digo, multijugador. Hubo una parte, un pelín de trampa, no creo que lo vayáis a poder probar porque estuvo muy poquito tiempo en Madrid y luego va a ir a Barcelona. Un poquito de trampa, nos decían que tenía un sistema áptico único en el mundo y claro, pues uno se imaginaba pues el típico traje de Ready Player One. Y no fue así. La parte áptica era pues que había unos sensores en manos y pies y por eso teníamos el traqueo completo del avatar. Y que también había una serie de objetos puestos en los escenarios, en el escape room, digamos, en el que estábamos, que podíamos agarrar, ¿no? Por ejemplo, este cubo que hemos visto en el vídeo, realmente cayó del techo y tenía muy poca latencia, en realidad iba bastante acorde a lo que nos estaba ocurriendo en el momento y lo estábamos tocando realmente y lo estábamos viendo como lo veis en la primera parte del vídeo. Y cuando movíamos un cubo de un lado a otro también podíamos agarrar ese cubo, obviamente no tenía a lo mejor el peso adecuado, pero estaba todo bastante bien realizado. Todo para luego enseñarte, pues eso, el coche del futuro. Entonces, aquí me parece un ejemplo grandioso de cómo crear una experiencia de marca que transmita los valores que una marca como Audi podía querer transmitir para el tipo de coche que querían vender. Un coche hecho completamente eléctrico, por un futuro mejor, con todo el tema de que sea colaborativo, de que sea hecho en Unreal Engine, ¿no? Que con esa buena calidad y demás, toda esa serie de cosas dieron una experiencia muy, muy grata, que obviamente, ya os digo, el coche no lo puedo comprar porque era una barbaridad, eran como 100 y pico mil, pero eso no quita que nos dejara un muy buen sabor de boca y que estos son el tipo de experiencias que se consideran branded content, ¿no? O branded content experiences o virtual reality branded experiences, todo queda mucho mejor en inglés. Y bueno, y este es uno de los ejemplos que os quería poner. Otro es también reciente, aunque no tanto, es producido por Vision, RK Venture, Letfield Labs y sobre todo demandado por el Departamento de Transporte de Nuevo México, porque quiero deciros que no todos los branded content tienen que ser promocioneros, no todos tienen que ser un super videojuego o una super historia o tal y cual. También hay una parte de denuncia social o de concienciación social que es muy interesante y en este sentido esta experiencia básicamente nos ponía en la piel de 3 personas para concienciarnos sobre los accidentes de tráfico y cómo tenemos que tener cierta seguridad al volante, las decisiones que tomamos, cómo pueden cambiar la vida. Entonces, esto es súper importante, digamos, que también sepáis que el hecho de crear una experiencia, eso no tiene por qué ser promocionera, también puede ser como, cuando pensamos en branded content pensamos en marca, cuando pensamos en marca pensamos en promoción, pero en realidad un branded content también puede ser hecho así como por ¿cómo se llama? Por un ministerio, por un departamento de algo, por una asociación, por una ONG. Hay miles de formas en las que se pueden hacer un branded content y esto me pareció uno muy interesante. Y sin duda el que creo que más branded content es de todos estos ejemplos que os estoy enseñando es el que salió, creo que fue entre el año pasado y si no me equivoco, yo creo que fue más el año pasado, Legends of Catalonia del estudio español Virtual Buyers y Grey School Company. Y digo, ¿por qué esto es un branded content clave? Bueno, para empezar, porque está demandado por una marca, que en este caso sería la Agencia Catalana de Turismo, y porque básicamente, más allá de que el brief fuera uno u otro, el objetivo que se perseguía era atraer a nuevas generaciones de gente de Estados Unidos y luego también tuvieron, creo que, una campaña por Japón o por algún país asiático para atraerles para atraer turismo a la ciudad de Barcelona. Entonces, ellos cogieron el folclore de Barcelona y lo convirtieron en un videojuego. ¿Por qué en un videojuego? ¿Y por qué de realidad virtual? Porque era la forma de que a lo mejor los niños de 15, 17 años que estuvieran jugando a ese juego en PlayStation VR en América, que sabemos que tiene más
que hay más gafas de VR y demás por allí, ¿no? Que ellos cuando, a lo mejor en ese momento no, pero más tarde se acordarán de esa experiencia y querrán viajar a Barcelona, querrán ver los escenarios que están viendo en el juego en vida real y además sabrán un poco más de la historia que había detrás digamos, de toda aquella ciudad. Entonces, aparte de que no fue solamente el videojuego, también tuvo una parte publicitaria bestial. Esto sería también eso, un gran ejemplo de cómo hacer, en vez de un anuncio de vente a Barcelona, mira las historias tan alucinantes que hay que contar, es vive tú esas historias a través de este videojuego, ¿no? Y bueno, y de hecho de esta experiencia podemos sacar una lección muy importante de las de reflexiones que ahora os contaré. Que aquí van. El consejo número 1. El medio no es la solución. Hay mucha, yo por fortuna o por desgracia estoy muy unida al mundo publicitario y he visto mucho ¡buah, realidad virtual, tenemos que hacer algo de esto! O ¡buah, he tenido una super idea para hacer en realidad virtual! No te detallan obviamente si vídeo 360 o experiencia de 6 grados de libertad o lo que fuera. Hay cosas que no tiene sentido hacer en realidad virtual. Hay cosas que se resuelven mejor con un cortometraje, hay cosas que se resuelven mejor con una webserie, hay cosas que se resuelven mejor con un anuncio. Entonces, en ese sentido, es muy golosa la realidad virtual. Parece que es un medio que todavía impresiona mucho, que da un rollo muy tecnológico, muy de innovación y que todo tiene que ser realidad virtual. Pero no es así. El medio, o sea, una mala historia en realidad virtual puede ser incluso peor que una mala historia en un cortometraje o en cualquier otro medio, porque la realidad virtual como plataforma, como medio, tiene unas características maravillosas, pero también tiene una parte digamos, de límites o de cosas a respetar para que funcione de la mejor manera posible. Otro fallo o consejo o reflexión. ¿Sabéis qué tienen en común el branded content y la realidad virtual? Pues principalmente estas dos cosas, y es que tienen un alto coste de producción y un bajo alcance a la hora de distribuirlo. Todas este tipo de experiencias que crean las marcas no pueden vivir eternamente, ¿no? Es decir, igual que tener un anuncio en la Super Bowl o un MUPI en la calle tiene un coste, pues este tipo de acciones tienen un momento en el tiempo y después de eso, pues no hay mucho más. Y como habréis visto, la mayoría de ejemplos que hemos visto tienen como esa experiencia, a no ser que la puedas ver después en Steam, tienen un momento de exhibición y poco más, o sea, tienen un alcance limitado. En el caso de Virtual Boyers, el alcance puede ser, de Legends of Catalonia, el alcance puede ser un poco mayor porque han puesto ese contenido de forma gratuita en la Play Store, en la Store de PlayStation. Pero claro, producir algo tan costoso para que tenga una distribución complicada, pues es difícil. Y en ese sentido, la siguiente diapositiva, aunque sea súper obvia, creo que viene bien recordarlo, cuanto más alto sea el nivel de inversión, más bajito va a ser el alcance que podamos tener, ¿no? Las activaciones en vivo tienen un impacto impresionante, pero alcanzan a la gente que pueda estar en ese momento, en esa acción, que eso también puede ser muy poderoso. Es algo de lo que se ha valido mucho empresas como Punch Drunk o Secret Cinema, que hacen eventos secretos donde un grupo específico de seleccionados viven experiencias únicas, o sea que eso también puede ser una forma muy poderosa. Pero, por la otra parte, eso, cuanto más menor es el nivel de inversión o más fácil o más económico es de producir, pues el alcance puede ser mayor, y por eso también hubo un alcance bestial con el tema de las Cardboard y tal. Siempre hemos dicho que han hecho mucho mal la realidad virtual, pero también en su día hicieron mucho bien porque más gente la llegaba a conocer, ¿no? Que fuera de aquella manera. Y por último, no, creo que me falta, este es el penúltimo. Siempre va a ser la historia lo que defina el medio a utilizar. Este viene un poco en consonancia con el que habíamos dicho de que el medio no es la solución y que, por tanto, una buena historia puede ser contada en VR si es necesario que así se cuente y si tiene las características para que funcione bien en este formato o en realidad aumentada o en el que fuera. Pero siempre va a ser la historia la que demande qué tipo de activación se tiene que hacer. Es verdad que se puede pensar al revés. Tú puedes decir, vale, quiero hacer algo en realidad virtual que tendría sentido, pero normalmente con los briefs y con demás suele funcionar al contrario. Y por último,
Y este yo creo que es el ejemplo más importante, lo más importante que yo he aprendido de publicidad jamás, es si te gastas un pastizal en producir, gástate otro pastizal en promocionar. Y en ese sentido, el ejemplo que habíamos puesto antes de Legends of Catalonia es un poco la clarificación de este ejemplo. La producción, pues eso, de fotogrametriar a los diferentes actores, a Puyol, a no sé quién, los espacios, o sea, hacer todo este contenido, no fue barato seguro. Seguramente se recortaron algunas cosas o lo que fuera, pero seguro que no fue económico. Pero si no te gastas un pastizal en promocionarlo, ¿quién lo va a ver? Si es que estamos hablando de algo muy nicho, de no para nosotros, ¿vale? No quiero ofender a nadie, pero que la realidad virtual en general, y es una cosa que creo que hemos hablado todos en la industria, la gente no la conoce. Aunque nosotros seamos tan fans y tan apasionados, la gente no la conoce. Entonces, si no te gastas un pastizal en promocionarlo, lo pierdes. Y bueno, yo creo que con esto termino mi ponencia de Nuevas Fronteras para Marcas de Branded Content. Espero que os haya sido útil e interesante y rápido para poder seguir con las demás ponencias que también son muy interesantes.